Shabbat Shalom, hermanos, este es tu programa Fusión Cristiana Universal. Hoy estaremos recordando al pie de la letra tal cual fue expresada la palabra sagrada por el Mesías hace más de 20 siglos allá en Israel, en su último año de evangelización, refiriéndonos al año 33. El mensaje es sobre la parábola de los hijos lejanos y curación de 2 hijos ciegos del hombre de Petra. Iniciamos. Antes tienes que meditar. Es focalmente trascendental para que tu óptica espiritual se eleve a la perfección de la palabra. Por lo tanto, cierra tus ojos y abre el ojo del pensamiento. Yeshua se sienta en un murete que limita el camino por un lado y espera. Los suyos están en torno a él. También los habitantes del pueblo, los pastores, por su parte, obligados por el rebaño para no alejarse demasiado, en vez de subir más arriba, se esparcen a ambos lados del camino hacia la llanura. Por el camino que desde el valle sube al Nebo, de momento no viene nadie. ¿Y vendrá? Preguntan los apóstoles. Vendrá y nosotros le esperaremos. No quiero defraudar una esperanza en formación y destruir una futura fe, responde el Mesías. ¿No estáis bien entre nosotros? Hemos dado lo mejor que teníamos, dice un anciano que se calienta al sol. Mejor que en otros lugares, Padre, y vuestra bondad recibirá premio de Dios, le responde el maestro. Entonces, háblanos más. Aquí vienen de vez en cuando cumplidores, fariseos y soberbios escribas, pero no tienen palabras para nosotros. Es justo, ellos son los separados por altura de todo y los sabios nosotros, pero no debemos entonces conocer nada nosotros porque la suerte nos haya hecho nacer aquí. En la casa del Padre mío no hay separaciones ni diferencias para los que llegan a creer en Él y a practicar su ley, que es el código de su voluntad, y esta es que el hombre viva como justo para recibir eterno premio en su reino. Escuchad, un padre tenía muchos hijos. Algunos habían vivido siempre en estrecho contacto con él. Otros, por distintas razones, habían estado relativamente más lejos del padre. No obstante, conociendo los deseos paternos, a pesar de estar lejos del padre, podían actuar como si éste estuviera presente. Otros, por estar aún más lejos y haber sido educados desde el primer día después de nacer por servidores que hablaban otras lenguas y tenían otras costumbres,
se esforzaban en servir a su padre según eso poco que más por instinto que por conocimiento. Sabían que a él le agradaba. Un día el padre, que no ignoraba que, contrariamente a sus órdenes, sus servidores se habían abstenido de dar a conocer sus pensamientos a esos hijos lejanos, porque en su orgullo consideraban a estos inferiores, desestimados por el solo hecho de no vivir con su padre, quiso reunir a toda su prole y la llamó a su presencia. Pues bien, ¿creéis que juzgó según la línea del derecho humano y que dio la posesión de los bienes solo a los que habían estado siempre en su casa, o cuanto menos no tan lejanos como para impedirles conocer sus órdenes y deseos? No, él siguió un concepto completamente distinto, observando las obras de los que habían sido justos por amor al Padre, al que habían conocido solo de nombre y habían honrado con todas sus obras, los llamó junto a sí y dijo: doble vuestro mérito de haber sido justos, porque lo fuisteis solo por vuestra voluntad, sin ayuda. Venid en torno a mí. Bien tenéis derecho a ello. Y como repito, venid porque tenés derecho a ello. Y ante mis ojos no constituye una diferencia el haber estado siempre en casa o el haber estado lejos. Lo que tienen diferencia son las acciones que cerca o lejos de mí mis hijos han llevado a cabo. Esta es la parábola y su explicación es esta: que escribas o fariseos que viven en torno al templo pueden no estar en el día eterno en la casa de Dios, y que muchos que han estado muy lejos de saber siquiera sucintamente las cosas de Dios podrán estar entonces en su seno, porque lo que da el reino es la voluntad del hombre tendida a la obediencia a Dios, y no el cúmulo de prácticas y ciencia. Haced pues cuanto os he explicado ayer. Hacedlo sin un excesivo temor que paraliza, sin el cálculo de evitar con ello el castigo. Hacedlo, por tanto, solo por amor a Dios, que os ha creado para amaros y ser amado por vosotros, y tendréis un sitio en la casa paterna. Háblanos todavía más. ¿Y qué os debo decir? Ayer decías que hay sacrificios más gratos a Dios que el de corderos o machos cabríos, y también que hay lepras más vergonzosas que las de la carne. No he comprendido bien tu pensamiento, dice un pastor, y termina: antes de que un cordero
tenga un año y sea el más hermoso del rebaño, sin mancha ni defecto, sabes cuántos sacrificios hay que hacer y cuántas veces hay que superar la tentación de hacer de él el carnero del rebaño o venderlo para ello. Ahora bien, si durante un año se resiste a toda tentación y se le cuida y uno se encariña con él, perla del rebaño, sabes lo grande que es el sacrificio de inmolarle sin ganancia y con dolor. ¿Puede haber un sacrificio más grande que ofrecer al Señor? Hombre, en verdad te digo que el sacrificio no está en el animal inmolado, sino en el esfuerzo que has hecho por conservarlo para inmolarlo. En verdad os digo que está llegando el día en que, como dice la palabra inspirada, Dios dirá: no necesito el sacrificio de corderos y machos cabríos, y exigirá un sacrificio único y perfecto. Y desde esa hora todo sacrificio será espiritual pero ya está escrito desde siglos cuál es el sacrificio que el Señor prefiere. David exclama llorando: si tú hubieras deseado un sacrificio que es el Señor prefiere, David llorando, lo repito, si tú hubieras deseado un sacrificio te lo habría ofrecido, pero no te gustan los holocaustos. El sacrificio a Dios es el espíritu contrito. Y yo añado, obediente y amoroso. Porque se puede cumplir también sacrificio de alabanzas y de gozo y de amor. Obediente y amoroso, porque se puede cumplir. No solo de expiación. El sacrificio a Dios es el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. No. Vuestro Padre no desprecia tampoco al corazón que ha pecado y se ha arrepentido. Y entonces, ¿cómo acogerá el sacrificio del corazón puro, justo que le ama? Este es el sacrificio más grato, el cotidiano sacrificio de la voluntad humana a la divina, que se os muestra en la ley, en las inspiraciones y en las cosas que suceden cada día. Y así no es la lepra de la carne la más vergonzosa y la más excluye de la presencia de los hombres y de los lugares de oración. Antes bien, la lepra del pecado es verdad que pasa muchas veces ignorada de los hombres, pero ¿vivís para los hombres o para el Señor? ¿Todo termina aquí o prosigue en la otra vida? Ya lo sabéis vosotros. Entonces, sed santos, para no ser leprosos a los ojos de Dios, que ven los corazones de los hombres, y conservaos limpios en el espíritu, para
poder vivir eternamente. Y si uno ha pecado fuertemente, que no imite a Caín, que no imite a Adán y Eva, sino que corra a los pies de Dios y con verdadero arrepentimiento le pida piedad. Un enfermo, un herido va al médico para curarse. El pecador que vaya a Dios para obtener perdón. Tú aquí, maestro, grita uno que sube por el camino entre muchos otros y bien cubierto con su manto. Yeshua se vuelve y le mira. ¿No me reconoces? Soy el Rabí Sadoc. De vez en cuando nos encontramos. El mundo es siempre pequeño cuando Dios quiere hacer que se encuentren las personas. Nos encontraremos todavía, Rabí. Entre tanto, la paz sea contigo. El otro no devuelve el saludo de paz, sino que pregunta, ¿qué haces aquí? He hecho lo que tú estás para hacer. ¿No es sagrado para ti este monte? Tú lo has dicho. Y vengo con mis discípulos, pero yo soy un escriba y yo soy un hijo de la ley. Venero pues a Moisés como tú le veneras. Eso es mentira. Anulas su palabra con la tuya y no apuntas ya a nuestra obediencia, sino a la tuya. A la vuestra no. Esa es vuestra, pero no es necesaria. ¿No es necesaria? ¡Qué horror! No más necesaria de cuanto lo sean en tus vestiduras, para resguardarte de los vientos otoñales, los fluentes y abundantes flecos que adornan el vestido. Es el vestido el que te protege. Igualmente, las muchas palabras que se enseñan, acepto las necesarias y santas, las mosaicas, y no presto atención a las otras. Samaritano, ¿no crees en los profetas? Vosotros no observáis a los profetas. Si los observarais, no me llamarías samaritano. Déjale, Sadoc. ¿Quieres hablar con un demonio? Dice otro peregrino que ha llegado en ese momento con otras personas y volviendo su dura mirada en torno al grupo que envuelve a Yeshua, ve a Judas de Queriot y le saluda con sorna. Hermanos, esta es la gloriosa, poderosa, santa, sagrada palabra expresada por el Mesías hace más de 2000 siglos allá en Israel, y su pueblo dice: te alabamos, Señor. Hermanos, una vez más nos damos aquí cuenta cómo venimos encajando, embonando, poniendo de manifiesto la iglesia del Señor. Porque en el tiempo antiguo, o sea, el Antiguo Testamento, los rabíes, los saduceos, fariseos
y esta casta sacerdotal venían haciendo ellos su voluntad, agregando preceptos, normas, más de las que el Señor quería. El Señor dio sus leyes, pero estos las aumentaban. Y miremos acá, este encuentro entre este Rabí Sadoc del Sanedrín y el maestro, y también como gente del pueblo, gente sencilla, pero que era sumisa a la palabra del Señor, y en la cual aquí hace un anciano una pregunta. Dice, pero no debemos entonces conocer nada nosotros porque la suerte nos haya hecho nacer aquí. O sea, que estas personas estaban lejos del templo de Israel. Y lo que se ha venido siempre dando es que los del templo conocían la Torá, conocían la tradición judía, pero ellos daban muchas concordancias al pueblo para de esta manera dar a conocer de que ellos tenían la verdad. Sí, tenían la verdad y la aumentaban. Y en la cual aquí el Señor es donde tiene estos enfrentamientos. Y ya lo vamos a ver acá. Dice, en la casa del Padre mío no hay separaciones ni diferencias para los que llegan a creer en Él y a practicar su ley, que es el código de su voluntad. Y esta es que el hombre viva como justo para recibir eterno premio en su reino. Aquí está hablando completamente el maestro de acuerdo a lo que este anciano le está preguntando, de que para ellos no había un conocimiento completamente pleno. Y sí para los de Israel, sí para los del clero, pues. Y acá lo que dice el Señor es que en la casa de Él no hay separaciones ni diferencias para los que llegan a creer en Él y a practicar su ley, no preceptos, no norma. ¿Y cuántos normas y preceptos llegaron a tener estas personas, estos saduceos, estos fariseos, estos escribas, este estrato del templo? 613 reglas, preceptos, norma. Y el Señor y el Padre, Dios, Hachem, ¿cuántas dio Él? Dio 10 mandamientos. ¿Y cuánta levadura pusieron estos fariseos, estos rabíes, estos sacerdotes del templo? Aumentaron en 613 más. Desen cuenta, y aquí el maestro les increpa. Aquí dice, habla sobre una parábola de los hijos lejanos y los cercanos. Y dice, esta es la parábola y su explicación es esta. Ya la parábola ya se las dije acá, que escribas o fariseos que viven en torno al templo pueden no estar en el día eterno en la casa de Dios. ¿Por qué? Y porque muchos que han estado muy lejos de saber siquiera sucintamente las cosas de Dios. O sea, sucintamente significa
las cosas complejas, las cosas sintetizadas. O sea, estas parábolas o que se dieron antes y ellos no tenían conocimiento del cúmulo de sabiduría del maestro, solo era muy poco conocido. ¿Por qué? Porque los rabíes, solo ellos estaban enquistados en Hachén, en Dios Padre, pero viene el maestro a dar su nueva iglesia. Y volvemos acá. Dice aquí, escribas o fariseos que viven en torno al templo pueden no estar en el día eterno en la casa de Dios, y que muchos que han estado muy lejos de saber siquiera sucintamente las cosas de Dios podrán estar entonces en su seno, porque lo que da el reino es la voluntad del hombre tendida a la obediencia a Dios y no el cúmulo de prácticas y ciencias. El cúmulo de práctica eran las 613 normas, preceptos que estos imponían y que ellos ni con un dedo levantaban todas esas cargas. Entonces es por eso que en la Biblia se dan esta guerra entre el Mesías y el clero de esa época. ¿Por qué? Por lo mismo, pues, continuemos, que esto está bien rico. Haced pues cuanto os he explicado ayer. Hacedlo sin un excesivo temor que paraliza, sin el cálculo de evitar con ello el castigo. Hacedlo, por tanto, solo por amor a Dios, que os ha creado para amaros y ser amado por vosotros. Os repito, que os ha creado para amaros y ser amado por vosotros, y tendréis un sitio en la casa paterna. Entonces aquí vemos que no hay una complejidad, ese cúmulo, ese arrastre, ese lastre de normas, preceptos, que los israelitas, que hay que lavarse las manos, primero derecha, la izquierda, que luego los pies, que cortarse la uña, primero del meñique, luego del de en medio, luego del pulgar. Había una serie de reglamentos, pues, de que no iban demasiado a ayudar a la espiritualidad, sino un ejemplo aquí muy bien claro. Un ejemplo, para una persona decir buenos días, digamos, para los rabíes, ellos mejor, para la gente inculta, ellos decían la paz sea contigo y no decían buenos días. Entonces, ¿qué era más preponderante? ¿Decir buenos días o la paz sea contigo? Lógico, la paz sea contigo. ¿Por qué? Porque lleva intrínsecamente ese saludo algo muy espiritual. La paz de Dios, no la que dan los hombres. Entonces es aquí la situación, el dilema, aquí es la trivia, aquí es el enfrentamiento, pues, entre lo espiritual y normas de saludos, de la entrada, que con el pie derecho que había entrar a una casa, y cuestiones superficiales, pues, para que ustedes entiendan. Continuemos, que esto está muy rico. Dice que ya no es necesario aquí, dice, no necesito el sacrificio de corderos y machos cabríos, y exigirá un sacrificio único y perfecto. ¿A qué se significa a un sacrificio único y perfecto? Al del Mesías. Entonces, aquí los holocaustos ya quedan en el pasado, quedan en el Antiguo Testamento. Y ahora, ¿cuál va a ser el sacrificio? El sacrificio va a ser el de la Eucaristía, va a ser el de la Santa Cena. ¿Por qué lo dijo?
el que come mi cuerpo, el que toma mi sangre. Este es la sangre de la alianza nueva que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Por lo tanto, hermanos, el maestro viene a finiquitar los holocaustos y él convirtiéndose en holocausto vivo. Allí es donde nosotros nos enriquecemos en la Santa Cena, en la fracción del pan, en la Eucaristía, ese pedacito de pan que se llama hostia. Y si lo hacemos con fe, nos fusionamos con Yeshua, nos fusionamos con Rúa, el Paráclito Consolador, nos unimos con Hachem, el Padre de las Luces, el gran Yo Soy. Entonces vemos que queda completamente la iglesia antigua en cierta manera fraccionada, porque el Hijo de Dios, el Hijo de Hachem, Yeshua, viene a inmolarse, viene a darse todo hasta la última gota de sangre para liberarnos, para hacernos libres del pecado y tener parte en el reino de los cielos. Hermanos, esto está muy bien claro y nosotros tenemos que darnos cuenta aquí la palabra del Señor, cómo se está dando. Aquí, y fijémonos bien, siempre con Salmos 15, dice, yo soy un hijo de la ley, venero pues a Moisés como tú lo veneras, le dice a Sadoc. Dice, eso es mentira, anula su palabra con la tuya y no apunta ya a nuestra obediencia, sino a la tuya. Entonces, aquí, estos rabíes querían que el maestro obedeciera la palabra de ellos, de esos pecadores, de esa mafia, de esa corrupción del Sanedrín. Entonces el maestro acá, ¿qué es lo que dice? A la vuestra no, esa es vuestra, pero no es necesaria. O sea, que él no va a obedecer a la palabra de ellos, a la que es de ellos, pero no es necesaria. Y le replica acá, no es necesaria. ¡Qué horror! No es más necesaria de cuanto lo sean en tus vestiduras para resguardarte de los vientos otoñales, los afluentes y abundantes flecos que adornan el vestido. Es el vestido el que te protege igualmente de las muchas palabras que se enseñan, acepto las necesarias y santas, las mosaicas, o sea, las palabras que él acepta son los 10 mandamientos de su padre, de Hachem, de Adonai. Y dice, y no presto atención a las otras. ¿A cuáles? A los 613 preceptos que ellos hicieron y han venido haciendo. Entonces ahí se da, para que entendamos, hermanos, cómo está esto. Y él le dice, samaritano, no creen los profetas. Vosotros no observáis a los profetas. Si los observarais, no me llamaría samaritano. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista era un profeta y no aceptaron que él decía que detrás de mí viene uno que no soy digno de atarle sus sandalias. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Al Mesías. Y el clero, los sacerdotes, levitas, esos fariseos, saduceos, rabíes, no hicieron caso de el Mesías.
de su palabra, que era sabiduría. Hermanos, hemos hoy obtenido una bendición enorme. Por lo tanto, no te quedes con ella y multiplica. Sé tú la levadura, fermenta esta palabra espiritual y que llegue a más. Mándaselo a los que más quieras, amigos, vecinos, parientes, familiares, para que el mundo pese menos de pecado, reconozcan que solo en el Mesías está la palabra viva, gloriosa, eterna. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.